Hola, buenas, mi nombre es Fernando Martínez, soy coordinador de FIRCOF y lo que vamos a ver es el análisis del examen de 2024, convocatoria de 2023. Vale, deciros que está muy bien hacer un análisis del examen a posteriori, pero lo importante no es a posteriori, lo importante es a priori, es decir, adelantarnos a cómo va a ser el examen, y en eso ya desde FIRCOF estamos trabajando en ello, igual que nos ha salido bastante bien en este examen, estamos trabajando en el examen de 2025, es decir, en el siguiente examen, cómo va a ser ese examen, ¿de acuerdo? Pensad que este examen sí que pensamos que ha sido difícil y que en muchos sitios pues hacen un análisis, incluso el mismo sábado por la noche, todos los profesores aquí trabajando, o el domingo, y viendo preguntas, y en muchos casos preguntas muy difíciles y que le han buscado en los libros, y se hace un análisis a posteriori. Vuelvo a repetir que lo importante no es a posteriori, sino a priori. Bien, en este análisis que estamos utilizando de este examen para el 2025, ¿qué vemos? Vemos claramente que hay 5 asignaturas: fisiología, ¿vale?, microinmuno, farmacología, bioquímica, y nosotros también incluimos las químicas. Además, somos muy potentes en químicas, en otras cosas que os comentaré después. Pero sí que es cierto que estas 4 asignaturas ya pensábamos que iban a ser difíciles, que iba a haber muchas preguntas, y desde FIRCOF nuestros profesores hicieron unos grandes manuales y sobre todo las clases fueron espectaculares, acertando en muchos casos con preguntas que luego cayeron en el examen, a pesar de ser un examen bastante difícil. Bueno, pues aquí veis estos 5 quesitos otra vez de nuevo, que son las 5 grandes, aunque nosotros nunca dejamos ninguna asignatura atrás, es decir, que también son importantes: el varios con muchas preguntas este año, análisis instrumental o las técnicas y el resto de asignaturas. Bien, aquí tenéis también una representación a nivel de las 4 magníficas, que son normalmente las 4 más importantes, pero vuelvo a decir que para nosotros las 5 magníficas incluye las químicas, ¿vale?, en un diagrama de barras. Vale, ¿qué más tenemos? Importante. Bueno, pues si vemos aquí, comparado con el 2023, prácticamente, aunque hay algunos sitios donde nos dicen que la fisio ha aumentado un poco, bueno, o la bioquímica, o la micro, bueno, para nosotros prácticamente esas 5 asignaturas, aunque sabéis que las químicas ahora veremos que tienen más asignaturas, el porcentaje entre el 2023 y el 2024 es prácticamente el mismo. Sí que tenemos que señalar, como veremos después, que muchas preguntas es difícil encajarlas ya en una asignatura. Como preveíamos un examen muy transversal, algunas preguntas pueden ser incluidas dentro de 2 asignaturas, o bien por la pregunta o bien por las respuestas, ¿de acuerdo? O bien que se puedan contestar o en una asignatura o en otra, que en muchos casos ha ocurrido con nuestros manuales, ¿vale? Luego lo comento. Bien, como os decía, desde el año pasado sufrió un cambio el examen FIR, se va a mantener ese cambio. Nosotros, como digo, adelantamos cómo puede ser el examen, y en ese caso el tipo de preguntas o las 5 grandes no ha variado mucho, como podéis ver en esta gráfica que tenéis aquí, ¿vale? Sí que es cierto que el varios ha aumentado un poco, el análisis instrumental también, la biofarmacia también ha aumentado un poquillo, tecnología farmacéutica, galénica se mantiene más o menos con el mismo número. Bien, ¿qué más tenemos? Si nos pasamos a ver, ¿vale?, vamos a borrar por aquí, borramos, bien, si nos pasamos a ver preguntas de química, en principio tenemos unas 29 preguntas repartidas en donde química orgánica, inorgánica, fisicoquímica y química farmacéutica. Sí que tenemos principalmente preguntas de química farmacéutica. Química orgánica, pues alrededor de 4, 3, 4, igual que en química inorgánica, y este año en fisicoquímica ha bajado un poquito, ¿vale? Entonces el porcentaje de preguntas de química de estas sí que ha bajado con respecto a las de química farmacéutica. De química farmacéutica tenemos más preguntas. Bien, continuamos. Pasamos a la siguiente. En el caso del varios, ya sabéis que incluyen diferentes asignaturas, y en este caso, ¿qué tenemos? Pues legislación y salud pública. Sabemos que el varios ha aumentado un poquito las preguntas. Estadísticas, en nuestro caso, las estadísticas y legislación y salud pública se pueden solapar algunas preguntas, se pueden haber contestado o desde estadística o bien desde legislación y salud pública. También importante, pregunta de farmaconomía, que cayeron bastantes, y de toxicología. Es decir, que en el varios miscelánea han subido en conjunto el número de preguntas, y también de algunas asignaturas dentro del varios han subido más que otras que se dan en el varios, ¿de acuerdo? Luego también una asignatura que
es considerada importante. Bien, ¿qué más tenemos? Siguiente, borro por aquí. Vale, como sabéis, una diferencia muy importante de este examen de este año es que han caído preguntas con imágenes. Nosotros las preguntas que tenemos desglosadas por imágenes las tenemos en química farmacéutica 6 preguntas. O sea que la química farmacéutica ha pasado a ser también muy de imagen. Bien, entonces es importante conocer los fármacos y sobre todo con nuestro curso PROFIR, que luego hablaré de él, pues hacemos que se aumenten más las probabilidades de acertar este tipo de preguntas que son novedosas en este año, ¿vale? Una de química orgánica, una de estereoquímica, que como sabéis la tienen que cambiar porque la respuesta correcta no estaba bien, una de bioquímica, farmacocinética también imágenes y análisis instrumental 3 preguntas. En total han caído este año 12 preguntas con imágenes, es decir, ha supuesto un gran cambio con respecto a los exámenes anteriores, que evidentemente nos tendremos que adelantar en la siguiente edición, porque, bueno, confiamos en que, suponemos que pueden volver a caer. A ver si sale, y borro por aquí, un segundo, borro, bueno, borro así, listo. Bien, pasamos a la siguiente, que bueno, es la misma, con imágenes por barras, en donde claramente se ve que este año la asignatura de química farmacéutica es donde más preguntas han caído, con imágenes. Bien, en este cuadro os vengo a traer preguntas solapadas, o transversales, o casos clínicos. ¿Qué significa esto? Significan preguntas que o bien se podían contestar o en una parte de nuestro temario, de una asignatura o en otro, o bien que son transversales, es decir, que bien la pregunta o las respuestas, algunas preguntas o respuestas, pertenecen a un manual o a otro, es decir, que están mezcladas. Bueno, realmente nosotros consideramos que dentro de química farmacéutica y farmacología, 5 preguntas se podrían contestar, tanto de un lado como del otro o en conjunto, ¿bien? Biofarmacia y bioquímica 2, salud pública y estadística 3, lo que os decía, que nosotros las hemos trabajado tanto en salud pública como en estadística, se podrían contestar desde los dos tipos desde los dos ámbitos, desde las dos asignaturas, fisiología y farmacología y toxicología, farmacología y microbiología 1, bioquímica y toxicología 1. Y dentro de casos clínicos consideramos que alrededor de 5 o 6 podemos considerar que son como tal casos clínicos, con lo cual, aunque han caído casos clínicos, tampoco es una cosa muy exagerada. Hay que tener en cuenta que el tiempo de preparación es un tiempo fundamental, se está ampliando las materias, con lo cual es muy importante que vayáis dirigido a alguien que os prepare exactamente a cómo va a ser el examen. Muy importante, porque si no tendréis que estudiar muchísimo durante mucho tiempo y aún así no acertaremos con las preguntas que nos puedan caer. Entonces, es muy importante que vayáis dirigidos y que acertemos un poco con lo que nos puede caer, ¿de acuerdo? Bien, en este caso también lo tenéis solapado con estos diagramas de barras, exactamente, pues bueno, sí que tenemos bastantes preguntas que están solapadas, preguntas transversales y casos clínicos, como decía. Vale, y para acabar esta presentación os quiero hablar del PROFIR, aunque os haré un vídeo aparte, pero bueno, simplemente con esta gráfica podéis ver lo importante que es nuestro PROFIR. Nuestro PROFIR, vemos muchas asignaturas transversales y deciros que este año han caído alrededor de 42 preguntas que, por supuesto, las podemos contestar desde el punto de vista de cada asignatura del curso presencial que tenemos de 3 meses, pero tenemos ese curso que es a más, en donde vemos ese tipo de preguntas y en este caso 42 preguntas, fijaros un 20%, fijaros un quesito. Recordar que en diferencias de netas en 1 o 2 preguntas se puede sacar plaza. Pues tenemos un 20% que vemos, como os digo, mucho más, aparte de las preguntas que vemos en el día a día, en el curso general, las vemos en el PROFIR. Entonces, muy importante este PROFIR, son plazas limitadas, es un curso por el que han pasado los números 1 y muchas plazas y creemos y sabemos que este año va a haber buenos resultados con la gente que ha venido, aunque ha sido poca, va a haber muy buenos resultados con respecto a esos alumnos del PROFIR. Pues hasta aquí nada más, muchas gracias y espero que os haya gustado este análisis que, como os digo, lo importante no es a posteriori, sino a priori para pensar en el examen del 2025. Muchas gracias.